Si el simple hecho de pensar en subirte en un avión, volar o hacer un viaje donde tengas que utilizar un avión te pone nervioso, has llegado al lugar adecuado. En este vídeo te voy a estar hablando de algunas de las herramientas que puedes utilizar para reducir tu miedo a volar de manera que puedas hacer aquello que quieras, ya sea volar, viajar o simplemente estar tranquilo mientras te subes en un avión. Yo soy Xavier Pirla, soy License Master Trainer de programación neurolingüística y llevo muchísimos años ayudando a gente como tú a que puedan alcanzar sus metas. Este vídeo no tiene la intención de sustituir el trabajo de un profesional que te pueda ayudar a superar este tipo de problema. Y además, estos ejercicios son de autoconsumo, simplemente son ejercicios mentales para que tú pruebes si te sirven para superar estos miedos que tienes. Ahora bien, como siempre, cada persona es diferente, hay algunas cosas de las que te voy a contar que te van a servir más y otras menos, o quizás, como te digo, tengas que ponerte en manos de un profesional. Pero dicho esto, vamos a empezar. Primero de todo, exactamente, ¿qué es el miedo a volar? La famosa aerofobia. Pues de ahí entran muchos tipos de dolencias, desde personas que tienen cierta agitación a volar, a personas que realmente lo pasan muy mal o directamente no pueden subir en un avión. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué tenemos miedo a volar? Ahí habrán muchas razones. Yo te voy a dar algunos de los mecanismos que pueden explicar por qué tienes miedo a volar. Uno de ellos sería que has vivido alguna experiencia previa en el pasado donde sucedió algo, quizás fue un mal aterrizaje o unas turbulencias tan fuertes que hicieron que desarrollaras ese miedo. A esto, en programación neurolingüística se le llama un anclaje emocional y se dispara de una manera inconsciente, diríamos irracional, y cada vez que te montas en un avión se te dispara ese anclaje emocional o cada vez que hay una turbulencia se te dispara ese anclaje. Y eso, como vamos a ver, hay una manera de poderlo trabajar dentro de ti. Ahora, a veces lo que sucede es que hay experiencias de otros, digamos, importadas de otros. Esto puede ser desde el relato que te cuenta alguien de una mala experiencia, puede ser una película que viste donde había un accidente aéreo, o puede ser las noticias, por ejemplo. Cualquiera de estas situaciones te pueden llevar a desarrollar un miedo no directamente relacionado con una experiencia tuya, pero sí delante de la exposición de algún tipo de una experiencia vivida por alguien o algo que ves en el televisor. Es igual, para el cerebro también cuenta. Además de estos anclajes emocionales y experiencias previas, ya sean tuyas o de alguien más, muchas personas lo que hacen directamente es representarse en su cabeza, es decir, hacerse películas de lo que les sucede. Vas a escuchar que hay gente que te dice, es que hay gente que tiene creencias sobre el volar, creencias sobre los aviones. Las creencias no generan respuestas emocionales, porque las creencias son palabras, son constructos lingüísticos, pero las representaciones, las imágenes que nos hacemos a través de esas creencias, sí. Y a esto le vamos a llamar aquí películas. Aunque en programación neurolingüística le llamamos de otra manera, aquí lo vamos a llamar la película. La película que tú te haces en tu cabeza. Que esto es típicamente lo que sucede con el miedo a volar. Y la pregunta es, ¿qué alimenta la película? Una vez más, por un lado, lo que alimenta esta película son ideas que tú tienes sobre lo que es un avión. Un avión está construido por seres humanos y por lo tanto los seres humanos fallan. Un avión es más pesado que el aire y por lo tanto no puede volar, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, y esto es fascinante, por cierto, lo que te voy a contar ahora, lo que hacemos es representarnos lo que es volar. Y la gran pregunta es, ¿cómo nos representamos lo que es volar si el ser humano no ha volado
Nunca. Es decir, sí, tú dirás, bueno, pero la gente vuela en avión. Sí, pero ellos no vuelan. Y esto es algo que es importantísimo entender de cómo funciona el ser humano. Nosotros procesamos lo que vivimos a través de nuestras experiencias. Tú tienes experiencias de flotar en el agua, de hundirte en el agua. Tienes experiencias de nadar en el agua y de bucear en el agua. Tienes experiencias de correr sobre el suelo. Tienes experiencias de andar sobre el suelo, de sentarte en el suelo. Y tienes también experiencias de dormir sobre el suelo o sobre una cama. Pero no tienes ninguna experiencia de volar. Por tanto, en el momento en que nuestro cerebro no tiene experiencias de lo que supone volar, le es muy difícil procesar el concepto de volar. Y ahí es donde entra esta especie de extraña paradoja donde evidentemente te montas en un avión y el avión vuela, pero tú no vuelas, porque tú estás pegado al avión, lo cual genera la poca percepción de que algo pueda sostenerse en el aire, porque ¿en qué te basas? ¿En ver pájaros? Pues sí, pero también se sostiene la luna, por nuestra experiencia, o el sol, ¿verdad? No caen. Pero nosotros, cuando saltamos, caemos. Esa es la única experiencia que tenemos de despegarnos del suelo. Y esa experiencia es lo suficientemente clara para darnos cuenta que cuando algo se eleva momentáneamente, vuelve a caer. Esta es tu experiencia, nuestra experiencia. Y esto es fundamental porque afecta a lo que después procesas en tu cerebro sobre lo que es volar. Es algo que cae, que no se sostiene. Esa es tu experiencia. Lo habrás estudiado en la escuela, en la universidad, habrás visto 1000 documentales, pero tu experiencia es la que es. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer ahora que sabemos esto? Vamos a diferenciar lo que podemos hacer en dos grandes partes. Una es, ¿qué podemos hacer antes de volar? Y ¿qué podemos hacer mientras estamos volando? Bien, antes de volar, primero de todo necesitamos entender que si hay un anclaje, es decir, si yo he tenido una mala experiencia pasada, vamos a tener que desactivarla. Ahí hay muchas herramientas en programación neurolingüística. Yo te recomiendo que veas mi serie curso gratis de PNL que vas a encontrar en mi canal, pero vamos a darte algún ejemplo de esto. Fíjate, para poder desactivar un anclaje, la técnica que seguramente mejor funciona es para estos casos, si has vivido una experiencia, es la técnica que se trata de pasar hacia adelante y hacia atrás a mucha velocidad el recuerdo que tienes de esa experiencia. Si tienes un recuerdo, eso es lo mejor. Ponte de espectador, proyéctate la experiencia en un cine donde tú te ves sentada en un avión, te ves a ti misma, a ti mismo, y pasa la película hacia adelante y hacia atrás de los hechos tan rápidamente como puedas. Cuanto más rápido, mejor. Hasta la puedes convertir en una película en blanco y negro. Cuanto más rápido, mejor. Y si le quieres poner música añadida, cualquier música que te parezca agradable, mejor. Todo esto está desactivando el circuito neuronal que se generó en el momento de esa experiencia. Por lo tanto, te pones en un cine, te ves a ti misma, tú estás sentada en la butaca del cine, te ves a ti misma ahí, en una pantalla, donde es como si grabaran el documental del día que pasaste miedo. Y ahí vas pasando la película hacia adelante y hacia atrás cada vez más rápido, más rápido, más rápido, con música. La que quieras, hasta en blanco y negro. Todo esto te va a ayudar. Otra técnica parecida es la técnica donde tú te generas una imagen de esa escena y la conviertes totalmente en blanco y la pasas a normal y totalmente en negro. Y vas pasando de blanco a normal, a fundido en negro, de fundido en negro a normal y de normal a fundido en blanco. Y cada vez más rápido, cada vez más rápido. Esto también desconecta el circuito neuronal asociado a ese recuerdo, a esa experiencia negativa. Por tanto, ya tienes dos técnicas. Si no te ha quedado claro o no te acuerdas, ya sabes, tiras hacia atrás el vídeo y puedes repetirlo las veces que quieras. Pero luego queda otra parte de todo esto. Y es, ¿qué pasa si yo tengo una película que me hago de los hechos? Bien, primero de todo, ahí puedes
ir a la parte racional. Esto es típicamente lo que intentan hacer en un curso para que pierdas el miedo a volar, y es explicarte la dinámica de cómo funciona un avión, la sustentación, cómo hay ordenadores. Intentan racionalmente explicarte cómo un avión se sostiene. Pero es que la parte racional, aunque puede ser importante, no suele ser suficiente, porque en tu cabeza, además de la razón, hay imágenes, y ahí es donde entra el secreto. El tema está en que como te representas el avión en algo que no lo sostiene, porque si yo dejo caer ahora mi mano, cae, no sostiene, el aire no sostiene nada. Ahora, esto sucede porque a esta velocidad el aire no sostiene nada. Y esa es la gran diferencia. La experiencia que tú tienes es esta, no la de un avión que va a 400, 500 o hasta 800 kilómetros por hora, porque ahí el aire se comporta de una manera completamente diferente. Pero yo te puedo dar una experiencia de eso, porque si alguna vez conduciendo un coche, manejando un auto, has sacado la mano por la ventanilla, solo yendo a 100 kilómetros por hora, o a 80, o a 90, o a 120, habrás notado lo difícil que es mantener la mano. Y eso es solo una fracción de la velocidad que va un avión. ¿Por qué sucede esto? Porque cuanto más rápido va un avión, el aire se convierte, parece que sea mucho más denso. Ahora, un truco que puedes hacer y que yo le ofrezco a la gente que tiene miedo a volar es que se imaginen que un avión es el submarino del aire. Porque cuando tú piensas en un submarino, es más difícil que pienses que se va a caer de golpe. Porque tú tienes una experiencia en el agua y sabes que aunque tú te pongas en el agua y te hundas, no caes ahí como cae una piedra en el aire. Eso por un lado, pero además ya sabes que los submarinos navegan como los peces, navegan por dentro del agua porque consiguen un nivel de flotación neutro. Ahora, piénsalo así, ¿qué pasaría si te imaginaras que el cielo es como un gran océano y el avión fuera un submarino? Primera idea. Segunda idea, de hecho, el aire a 800 kilómetros por hora es mucho más denso que el agua y del océano, y por lo tanto quizás tienes que imaginarte lo siguiente, y es que el avión utiliza los motores para poder cruzar el aire, para poder penetrar. Es como si estuvieras cortando mantequilla. Eso es, o pasando un dedo por en medio de la mantequilla. No es nada fácil hacer eso. Y eso es lo que sucede cuando un avión está volando allá a altura de crucero, a 800 y pico kilómetros por hora. Tiene que estar haciendo fuerza para empujar el aire. Por lo tanto, cuando cambias esa idea, también cambia la sensación de que eso se va a caer en cualquier momento. Además, añade otra cosa. No estás volando a nivel de suelo. Acuérdate, ¡pum!, salto y enseguida toco el suelo. Un avión está volando a 33.000 pies, es decir, a 11 kilómetros del suelo. Imagínate el margen que tiene un avión para poder descender. 11 kilómetros. 11 kilómetros se tardan bastante en hacer. Pues si empiezas a cambiar las imágenes que te generas de lo que es volar, seguramente esto te va a ayudar mucho. Por otro lado, cuidado con todas esas imágenes catastróficas que puedes llegar a generar sobre qué puede pasar mientras vuelas. Porque hay gente, y te lo digo por experiencia, que se imaginan que el avión cae, que las alas se rompen, que los pilotos se quedan dormidos o enferman, y han visto tantas películas que se imaginan unos escenarios terribles. Y ciertamente, algunas veces, esos escenarios se han producido, pero las veces son tan absolutamente remotas comparadas con los accidentes de tráfico que son prácticamente negligibles. Pero ¿qué sucede? Que mientras en un accidente de tráfico, primero, suele ser muy pocas veces noticia y segundo, suelen
haber involucradas muy pocas personas, para ti tiene mucho menos peso que un avión que cae con muchas personas dentro, con 100, 50, 150. Aunque realmente en auto mueren muchísimas más que en avión, pero a ti emocionalmente te parece que es mucho más esas 150. Luego, la habilidad también de poner en perspectiva eso es muy importante, pero volvamos a donde estábamos de las películas. En tu cabeza generas imágenes. ¿Qué pasaría si esas imágenes las pararas, las detuvieras? ¿Qué pasaría si esas imágenes, como si tuvieras un control remoto, las pusieras en pausa? Y a partir de ese momento las hicieras pequeñitas. A partir de ese momento las convirtieras prácticamente en un LED que alejaras. ¿Qué sucedería? Haz esto bajo unas condiciones muy concretas que te cuento ahora. Primero de todo, este ejercicio de reducir las imágenes, de detenerlas y de trabajar con esas imágenes, hazlas siempre en casa. Prepárate antes. Es muy importante poder ensayar esto cuando no estás ni cerca del avión ni cerca de tener el viaje. Cuanto antes lo practiques, mejor, porque vas a estar entrenando a tu cerebro para que automatice esto. 1, entrénalo en casa. 2, no lo entrenes cuando estás nervioso o nerviosa. En un momento más te voy a dar tips para que reduzcas tus niveles de nervios. Pero antes de eso, ten en cuenta que es muy importante que estés tranquilo para que tu parte ejecutiva del cerebro pueda hacer estos cambios en las imágenes que te generas. También podrías avanzarla adelante y atrás, aunque sea algo que no te ha ocurrido, sino algo que piensas que te va a ocurrir, también puedes hacer que la imagen vaya hacia adelante y hacia atrás para demostrarle al cerebro que eso no es real. Y sobre todo, automatízalo. Repítelo, 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 repítelo. Cuantas más veces lo repitas, más tu cerebro lo hará automáticamente. Bien, hemos trabajado la parte de antes, pero ¿qué hacer durante el vuelo? ¿Qué pasa si esto me ocurre en el vuelo? Bueno, primero de todo tenemos que tener clarísimo que antes de intentar cambiar el modo en que emocionalmente estoy respondiendo a lo que pasa, o cambiar el modo en que pienso, que ese es el error que se suele cometer, intentar trabajar la parte cognitiva o emocional, necesitamos ir primero a la parte fisiológica, a nuestro sistema nervioso autónomo. Y esto quiere decir que si estás ya muy estresado, va a ser muy difícil que consigas hacer ningún tipo de cambio en aquello que te está ocurriendo. ¿Cómo se resuelve esto? Empieza respirando y haciendo una respiración que estabilice al sistema nervioso. ¿Cómo es esta respiración? La respiración cuadrada. Y tiene que haber 4 partes. Una parte de inhalación, una parte de retención, una parte de exhalación y una parte de retención otra vez. Inhalación, retención, exhalación, retención. Esta técnica se utiliza en el ejército, en la policía. Es la técnica más eficaz para reducir tus pulsaciones. Primero de todo, enfócate en esta respiración y en bajar. Segundo, y algo que mucha gente no comprende o no ha pensado nunca, y es que en un avión hay una cantidad de elementos para ti diferentes, nuevos, hasta que a veces saturan, soniditos, personas, el motor de los aviones, el ping, el pong, los anuncios, toda la información que hay, acaba, primero de todo, saturándote sensorialmente. Pero segundo, son sonidos diferentes, sonidos que no estás acostumbrado. Y esto dispara la amígdala. La amígdala es esa parte del cerebro que está para detectar amenazas. Y un avión es un entorno que si no estás muy acostumbrado a volar, es nuevo para ti y tu amígdala está hiperactiva. Con lo cual es mucho más fácil que pierdas los nervios o que te pongas nervioso. De ahí que algo que puedes hacer para prepararte es, como te he dicho antes,
familiarizarte en estar dentro del avión, en imaginarte dentro del avión tranquila después de haber hecho todos los ejercicios que te he dicho, evidentemente, para que te vayas acostumbrando. Pero la otra cosa que puedes hacer es ponerte unos auriculares, unos audífonos, unos tapones para reducir el input sensorial, la cantidad de información que te llega. Cerrar los ojos, ponerse música relajante o de estos audífonos de cancelación del ruido, todo esto va a hacer que tu sistema nervioso pare un poquito. También otra parte muy importante, siéntate al lado del pasillo, muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta la sensación de control. En un rato más te hablaré de la percepción de control. ¿Por qué? Porque estar ahí en la ventanilla te da la sensación de que no puedes escapar tanto. Bien, ponte en el pasillo. ¿Y qué pasa si hay una turbulencia? Si hay una turbulencia, lo importante es entender qué es una turbulencia. Una turbulencia es simplemente que el aire está revuelto y no es laminar, con lo cual el avión se mueve. Ahora bien, esto es un tema de expectativas. Es decir, la gente cuando sube en un avión tiene la expectativa sensorial de que no se va a mover. Pero piénsalo en un auto, en un coche. Si tú pones atención en la próxima vez que vayas conduciendo o manejando de piloto o de acompañante de un vehículo, te vas a dar cuenta que constantemente estás así, pero y frenando adelante y atrás, constantemente. De hecho, ir en un auto, en un vehículo, es mucho más incómodo que ir en un avión. Pero estás acostumbrado, eso ya es lo que espera tu cuerpo que suceda. Por lo tanto, algo que es fundamental que entiendas es que es importante el pensar que en algún momento puede haber algún movimiento, el entenderlo como parte de lo que pasa en un avión. Eso por un lado. Segundo, mucha gente tiene asociado turbulencia con problema. ¿Pero por qué? Cuando uno está en una barca, en un barco, en un bote, en un yate, en el océano, el bote va hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, se mueve hacia aquí y hacia allá, va saltando, se va moviendo. Esto es normal. Pero, ¿por qué no lo es en el aire? Fíjate que es curioso cómo la gente se siente tranquila normalmente en un bote porque tiene agua debajo. Si lo único que hace el bote es flotar, el agua no es sólida, pero te da tranquilidad, como te decía ya antes. El avión es algo parecido, el avión está flotando como flota un bote, de otra manera y por otro sistema físico, que es la sustentación, pero lo hace bien. Por lo tanto, como está encima de un fluido gaseoso, el agua es un fluido líquido y el aire es un fluido gaseoso, pues hay turbulencias. Hay olas en el mar, ¿no? Pues también hay olas en el aire, y de hecho muchas menos. Esa es la realidad, porque los aviones suelen volar bastante alto en zonas con poca turbulencia, pero a veces lo hay. Por tanto, turbulencia no es peligro, turbulencia es fluido, eso es lo que hay. Además, otra cosa que sucede es esa sensación de que cuando hay una turbulencia haces ¡wow! ¡Wow! Como que te caes, ¿no? Y eso asusta mucho a la gente. ¡Ah, se cae el avión! Pero piénsalo así. Cuando hay una turbulencia, si no es muy, muy, muy grande, el líquido de tu vaso se mueve, se derrama, se cae. No. Cuando haces así, no. Hombre, si el avión va de ahí a ahí, pues puede ser que sí. Pero si el avión cae, eso que sientes que cae un poco, de hecho lo que ha hecho el avión es un bache. ¿Y ha caído? ¿Se ha derramado el agua? No. Si tú agarras un vaso de agua y lo tiras esta distancia en tu bañera, en tu tina o como lo llames, solo esta distancia, y lo dejas caer así, verás cómo cae el agua. ¿Por qué pasa esto y no pasa en un avión? Porque realmente, cuando sientes esta sensación, el avión prácticamente se ha movido, no ha caído, ha sido una leve sensación. A veces es más grande, ciertamente, pero lo habitual es muy poquito. Lo que pasa es que hace sensación porque va rápido.
Es como que pasas por un bache rápido. Fíjate qué tamaño tiene un bache de una carretera. Sí, cuanto más rápido, más sensación. Por lo tanto, las turbulencias es solo como tú las estás experimentando, no realmente que sean algo malo. Y por último, una última herramienta, antes de que te hable sobre el control y esta última herramienta, decirte que aquí en la descripción, si quieres estar más informado de todo lo que te puede ofrecer la PNL y de cualquier vídeo que yo emita o de cualquier vídeo que yo cuelgue en YouTube, te puedes suscribir en la descripción a mi newsletter y ahí vas a estar absolutamente informado de todo lo que la PNL puede hacer por ti. Sigamos. ¿Qué otra técnica ya para acabar puedes hacer durante el vuelo? Bueno, una de las técnicas más utilizadas, que es la disociación, y es verte desde fuera. Es decir, verte como el pasajero de al lado, observarte. Imagínate que estás sentado al lado, obsérvate, fíjate cómo te puedes ver y cuál es el aspecto que tienes. Típicamente va a ser un aspecto de asustado, pero verte desde fuera, verte desde el otro lado del pasillo o de la fila, lo que hace es que baje la sensación. Por lo tanto, disóciate, eso te va a ir muy bien. También podrías actuar sobre la propia sensación. Imagínate que gira así. Bueno, podrías hacerla girar al revés. Imagínate que la sensación de miedo, lo que sea, te aprieta. Pues, ¿cómo la podrías expandir? Todo esto lo vas a encontrar en mi curso gratis de PNL y en muchísimos otros vídeos que tengo en mi canal. Y finalmente, por cierto, te puedes suscribir, darle a la campanita de notificaciones y dejarme un comentario con lo que a ti te sucede para que te pueda ayudar o escribirme en Instagram. Finalmente, como te decía, la última parte es la parte del miedo que genera la falta de control. Esto es muy interesante porque no se aborda habitualmente, y es que la gente no tiene miedo a que alguien más lo lleve en coche por una carretera, con coches de cara, pero en cambio sí tiene miedo que un grupo de profesionales los lleve por el aire, por unas vías absolutamente dedicadas solo a los aviones, controladas por ordenador y con gente en tierra que son los controladores aéreos que están controlando y parametrizando todo el tiempo ese recorrido. ¿Por qué pasa eso? Básicamente pasa por la percepción de falta de control. Mientras cuando yo voy por la carretera le puedo decir a mi acompañante, para, detente, que me bajo aquí mismo, en un avión no puedo hacer eso. En un avión, en el momento que cierran las puertas, yo sé que me voy a tener que quedar ahí y que no me voy a poder escapar. Luego, otro aspecto que se puede trabajar es esa necesidad de tener el control constantemente, porque eso es otro trabajo que puede dar para otro vídeo de esta serie de miedos, pero que tiene que ver con el miedo a no tener el control de la situación, y que eso es lo que sucede en un avión. En un avión no puedes cambiar el rumbo del avión ni le puedes decir pare aquí, deténgase aquí que me bajo. En cambio en un coche sí. Bien, espero que todos estos tips te hayan sido de utilidad. Yo te recomiendo muchísimo que tires atrás el vídeo, que escuches con atención las técnicas. Son muchas las herramientas que te he dado, créeme, son muchísimas, y si te las tomas con calma y te vas viendo este vídeo tranquilamente, verás que te son de mucha utilidad. Que te vaya muy bien, mucha suerte y espero que vueles pronto.